Listo. Vamos a dar inicio. Permítame, le bajo aquí. Le bajo el volumen al otro computador que utilizo acá. Entonces, vamos a dar inicio a nuestra sesión programada para hoy, 14 de abril, siendo las 7:35. Dentro de las orientaciones que trabajamos el día de ayer, lo último que les comenté era que validaran tener instalado en sus máquinas Python. ¿Todos tienen instalado Python? Las actividades que vamos a desarrollar de aquí en adelante son interactivas, o sea que sí o sí necesito que me den respuesta para poderle dar continuidad a cada una de las actividades. Repito nuevamente, las 6 personas que están conectadas tienen ya instalado Python. Sí, señor. Sí, Sí, señor. señor. Por mi lado, sí. Van 4, Sí, señor. Alejandra y Lorena. Y Alejandra Mayorga. Alejandra, la idea y sugerencia para todos no es que se conecten y dejen el computador ahí y se retiren, porque Pero creo que eso Alejandra no dice por aporta el nada. chat Creo que a si ella lo no le tiene. funciona el micrófono. Pero dice por el Les chat que sí lo sugiero tiene. que, o sea, usen manos libres, usen manos libres. Créanme que funciona igual que una diadema, ¿de acuerdo? Porque pues la formación difícilmente la puedo manejar por chat. Si bien es cierto que para ustedes es una dinámica diferente, la formación como la estamos trabajando, intentar plantearla por chat, no funciona, sobre todo por la interactividad que necesitamos en las actividades. Entonces les sugiero que verifiquen sus configuraciones de sus máquinas, mínimo el micrófono, no les estoy pidiendo la cámara para no afectar el rendimiento de la transmisión, pero mínimo el micrófono sí. Ok, entonces me voy a pasar la instalación de Python. Yo hice una reinstalación en mi máquina de Python. Instalé la última versión, la versión 3.8.2. Creo que todos deben tener direccionado Python en una carpeta en la raíz. Creo que fue lo último que se hizo cuando trabajamos en formación en el proceso de instalación de Python, reubicar en la raíz la carpeta donde instalábamos Python. Abramos una ventana de consola y verifiquen la versión que tienen instalada de Python. De acuerdo a mi presentación, yo tengo instalada esa versión, la 3.8.2. ¿Qué versión tienen instalada ustedes? La 3.8.1. Apenas estamos en una diferencia de 8.1 a 8.2. Ok. Como van a notar, la dinámica va a ser esta. O sea, permanentemente tendrán ustedes que estar generando y trabajando en sus máquinas, ¿cierto? O sea, si alguien se conectó por el celular y no tiene computador, pues complicado porque necesariamente el trabajo que vamos a estar haciendo es código. Y más o menos reconocen ustedes mi dinámica. Yo genero una propuesta básica y a partir de ahí despliegan ustedes un desarrollo. Bueno, en el navegador vamos a ir a la URL que estoy mostrando en rojo, que es djangoproject.com, y él les va a abrir esa ventana.
Vamos a instalar Django. Cuando estén en esa ventana, abajo a la derecha van a encontrar ese botón, Download. Dice allí Last Release, la versión 3.0.5. Voy a procurar hacer el ejercicio de una manera pausada, pues para que ustedes puedan ir a la consola, al navegador y poder ejecutar y trabajar la orientación, ¿de acuerdo? Si en un momento dado me acelero, por favor, lo manifiestan, porque si me acelero y se quedan de la actividad, pues un poco complejo, porque pues quedarse de la actividad de pronto significa que ya se detener las acciones que se desarrollen en el resto de la sesión. En ese momento conmigo están conectados 6 aprendices. De los 25, o sea, hay 19 que en este momento ya no reconocen la Profe, URL que hay Joana, pues ayer que utilizar para instalar Django. Dime, Natalia. profe, ayer Joana se contactó conmigo y pues ella se conecta desde el celular. ¿Qué Entonces el pasó? celular se le dañó. Entonces dijo que no, pues que yo iba a intentar buscar otro para poderse conectar en las clases, pero que Sí, pues no sabía cuánto pues podía demorarse. Entonces me dijo que sí te podía hacer favor de avisarte. ok. De todas maneras, la sesión queda grabada. Voy a verificar qué sesiones han quedado grabadas y que de pronto no he subido para subirlas y que tengan disponible el material para poderlo trabajar. Sugiero que el material lo revisemos, lo trabajemos en los momentos que están programados. Nos hemos estado conectando en un programa entre 16 y 18 aprendices. Excusando a Joana, al menos hay 10 u 11 personas que han dejado de conectarse de ayer a hoy. O sea, los invito a esa reflexión, no a ustedes, sino a los que después escuchen y vean el video, porque pues estamos hablando de cumplimiento, ¿no? Y no estamos hablando de desplazarnos a quebrajacho, estamos hablando de levantarnos de la cama y prender el computador, lo cual dice mucho de cada uno. Bueno, si ya estamos en ese enlace, él los llevó a esta interfaz. En esa interfaz marqué un código. Este código pip install Django igual 3.0.5 es un script. Entonces, ¿qué van a hacer con ese script? Si quieren, lo seleccionan y le dan copiar o tenganlo presente para digitarlo. ¿En dónde lo van a digitar? En la consola. Estando en la consola, como les estoy compartiendo la interfaz, o pegan o transcriben la instrucción pip install Django igual 3.0.5. El efecto, él inicia un proceso de instalación. Para que se dé esto en sus máquinas, y ya lo confirmaban ustedes hace un momento, tienen instalado Python. Por eso podemos ejecutar
e instalar Django. Django es un framework construido en Python para hacer el despliegue de aplicaciones tipo web. Al final del proceso de instalación, de casualidad, les desplegó un warning, una advertencia como la que me está mostrando a mí. Sí, señor. A mí sí. A mí no, profe, Bueno, sigue instalando. sigue instalando. Bueno, mientras se termina de instalar, en las personas que todavía de pronto les está mostrando el proceso de instalación, en este punto ya quedó instalado Django. Esta advertencia no tiene que ver directamente con Django, sino con una actualización de ese comando pip. Pip es un recurso de Django para descargar recursos en línea. Por eso el ejercicio necesariamente, para poderlo hacer, hay que tener internet. Si no se tiene internet, pues obviamente no puedo hacer la instalación porque necesito conectarme y descargar el recurso. Si ustedes observan en el proceso de descarga de la diapositiva, el donde dice download, ¿cierto? O sea, downloading, dice aquí, descargando de esta es una dirección web, entonces de esta dirección está descargando este recurso. Y después instala este recurso y después instala este recurso. Entonces necesito yo esa conectividad. Y eso lo hago con ese comando pip. Básicamente él aquí me está diciendo que si quiero hacer una actualización de ese recurso, entonces para hacer eso lo debería hacer de esta manera, escribiendo este comando. Este script Python espacio -m pip espacio install espacio -- upgrade espacio pip. Le doy enter y él inicia un proceso de actualización de ese comando pip, que es un recurso de Python. No es obligatorio, pero les recomiendo que lo hagan. Entonces aquí lo hice, lo digité, pip install -upgrade. La sintaxis, recuerden que la sintaxis es demasiado importante, es decir, yo tengo que no reemplazar minúsculas por mayúsculas, respetar los espacios. Y él inicia un proceso de actualización. Él me dice aquí que la instalación fue exitosa y nos llevaría a este punto. Entonces, en este momento, ¿qué tenemos? Django instalado. Para verificar que Django efectivamente quedó instalado, vamos a invocar la consola de Python, escribiendo Python. Él nos abre la consola y nos muestra nuestro cursor parpadeando, pero digamos que el apuntador, eso se llama prompt, tiene este símbolo. ¿Lo recuerdan? El símbolo mayor, así, 3 veces. Bueno, ¿qué instrucción le vamos a dar? Esta instrucción, import Django. Le dan enter y pues no pasa nada. Pero si ahora le dicen django.version, escribiendo versión o versión en mayúscula, y le dan enter, él va a mostrar esta información. Él nos está indicando que tenemos instalada la versión 3.05. Me comentan si están visualizando lo mismo.
Por mi lado ya. ¿Listo? ¿Qué opinan los demás? Listo, El sí. mío está Sí, señor, cargando ya. todavía. Por mi lado ya. Gracias. Bueno, a diferencia de PHP, para desplegar nuestros proyectos de PHP, teníamos que ubicar la carpeta dentro de el repositorio de aplicaciones del servidor de aplicaciones de SAN. Si recuerdan ustedes en htdocs, una carpeta dentro de SAN. Con Django no es necesario generar el direccionamiento. Yo puedo ubicar en cualquier parte mi proyecto. Por ejemplo, yo creé una carpeta en el disco local C y la llamé proyectos de Django. Entonces ustedes van a hacer lo mismo. Si tienen un disco D o en el disco C, no necesariamente tiene que ser en la raíz, pero de pronto si yo me estoy moviendo por consola entre las carpetas, para no dejarla por allá en mis documentos donde yo tendría que ir al user, ubicar el usuario, ubicar documentos, pues por ahora resultaría muy rápido ubicar la carpeta donde tengo mis proyectos de Django. Sí los dejo muy cerca de la raíz. Recuerden que cuando yo hablo del disco local C, estaría hablando de la raíz de C. Entonces van a crear esa carpeta, proyectos de Django. Bueno. ¿Cómo se crea un proyecto? Lo vamos a hacer por consola. Deben estar ubicados en la carpeta donde se va a crear el proyecto. Estando en la consola, ¿recuerdan cómo direccionar la carpeta? Yo aquí estoy posicionado dentro de esta carpeta, proyectos de Django, la que acabé de crear. Deben estar ubicados dentro de esa carpeta para poder ejecutar este comando. Django-admin pegado, como lo ven, espacio, start project, espacio, el nombre del proyecto que voy a crear. Vamos a crear un proyecto que se llame Proyecto 1. Al darle Enter, el efecto es que ustedes no van a notar que él despliegue nada. Es como si no hubiese sucedido nada. Pero sí pasó algo. Y es que él creó el proyecto. ¿Cómo sé yo que creó el proyecto? Porque en la carpeta Proyecto de Django creó, observen que yo aquí estoy en la carpeta dentro por el explorador de archivos. Aquí estoy parado en la carpeta Proyectos de Django y dentro de esta carpeta me está mostrando
la carpeta Proyecto 1. Dentro de esa carpeta Proyecto 1 me va a mostrar una subcarpeta que también se llama Proyecto 1 y un archivo que se llama Manage Pay. Si se ubican dentro de la carpeta Proyecto 1, van a encontrar ahora una serie de archivos. Observen la naturaleza de esos archivos, que todos son archivos .py, Python. Me confirman cuando estemos en ese punto. Por mi lado, listo. ¿Los demás tienen ya su proyecto en este punto? Sí, señor.
Bueno, en este momento entonces ya tenemos creado un proyecto en Django. Pero necesitamos revisar o hacer una recordación de la dinámica que tiene la arquitectura modelo vista controlador. Porque esa dinámica es la que permite operativizar Django. Habíamos planteado como buena práctica dividir dependiendo de el comportamiento de la funcionalidad que tenía que ver del lado del usuario en la interfaz, la vista, que tenía que ver del lado de la gestión de datos en el modelo y que tenía que ver en la lógica de negocios en el controlador. Django gestiona la misma dinámica, solamente que en Django al controlador lo vamos a llamar template. Entonces, como lo visualizan acá, el template. Cuando yo hablo entonces del modelo, pensaríamos nosotros en un archivo python.py que se llama models. Créanme que no fue fortuito que en el proyecto que estuvieron trabajando de elecciones, cuando yo les sugerí que empezaran a identificar atributos, nombres de variables, las estructuras de las tablas, parametrizando todo en inglés, era con algún propósito, y es que los mejores comportamientos al utilizar los frameworks nos sugiere que utilicemos esos recursos en inglés. Entonces, por ejemplo, no voy a crear un archivo modelo.py. El archivo se llama models.py. ¿Y qué contiene ese archivo models.py? Contiene una descripción de las tablas de la base de datos. Y esa estructura de las tablas se hace definiendo clases. Entonces, si recuerdan, cuando definíamos clases en Python y le definíamos a las clases atributos, aquí dentro de models lo que haríamos sería tener todas las clases donde cada una de ellas representaría una tabla de la base de datos. Usando esas clases vamos a poder hacer el CRUD. Podemos buscar, podemos crear, podemos actualizar o suprimir registros en la base de datos. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Utilizando código Python. ¿Tengo que utilizar instrucciones de SQL? No. Entonces, un select, un insert o un update, lo tengo que digitar, tengo que construir esas sentencias de SQL. La respuesta sería no. Entonces, ¿cómo lo hacemos? Pues lo hacemos con instrucciones, código de Python. Entonces, pensemos que de alguna manera esas instrucciones SQL están enmascaradas, por no decir ocultas, son gestionadas a través de código Python. Entonces, por eso, en su momento estuvimos trabajando Python para, en ese momento, venir a poder identificar, uno, que tenemos un archivo que se llama models.py
que va a contener un conjunto de clases donde cada clase va a tener la estructura de una tabla de la base de datos. Cada estructura de la base de datos pues estaría aquí referenciada por una clase y que vamos a utilizar código Python para hacer la interacción de SQL con instrucciones de Python. Teniendo claro eso como el componente de lo que trabajaríamos en Django con este archivo models.py, hablemos de ahora este archivo view. ¿Qué tiene el archivo view? El archivo view contiene la lógica de negocios. Hace un momento tuve un lapsus y yo les decía que el template era el controlador. No, me equivoqué. Hago la corrección. El controlador, modelo vista controlador, Django lo llama view, la vista. Recuerden, este archivo view.python va a tener la lógica de negocios del proyecto. Por eso generamos una interacción directa entre el usuario y esa lógica. El controlador, llamémoslo aquí la vista. Entonces, ¿el usuario qué hace? Envía peticiones HTML. El controlador o vista las recibe y las gestiona. Las gestiona en la medida que tenga que interactuar con la base de datos. Dependiendo del resultado de esa petición, se le retornarán al controlador el resultado de los datos obtenidos de la base de datos. Y para desplegarle la información al usuario, utilizaríamos el template, donde el template, y si alcanzan a ver allí, él nos muestra que el template es HTML, CSS, son los formularios, lo que visualiza el usuario. Entonces, hablamos del modelo como el elemento que me permite interactuar con la base de datos. Hablamos del view, la vista, que me permite gestionar la lógica de negocios. Y hablé del template ya, que básicamente es la interfaz, ¿cierto? HTML, CSS y los formularios de interacción que visualiza el usuario. Vamos a encontrar en Django un archivo sumamente importante que se llama urls.py. Entonces, resulta que en la vista, en este view.python, que es donde vamos a definir lógica, y si recuerdan esa lógica en Python, ¿cómo la organizábamos? ¿A través de qué componentes? ¿Qué definían ustedes cuando creaban un archivo en Python para definir lógica de negocios? Eso lo hacían a través de alguien que quiera opinar. Si yo necesitaba un comportamiento particular en Python, ¿qué creaba? ¿Alguien lo recuerda? Una función. Entonces, reconocer esas funciones como lógica, las debo localizar en este archivo. Este archivo, urls.py, especifica qué vista es llamada según un patrón URL que yo le defina. Por ejemplo, yo podría tener una URL que me llame
esa dirección, últimos libros. Entonces, la idea es que cuando yo en la URL he definido esa ubicación como dirección, últimos libros, probablemente va a estar asociada a una función que podría estarse llamando de esa manera, últimos libros. Entonces, ¿yo qué hice en View? En View tengo una función que se llama últimos libros. Para que se despliegue en la URL, pues le voy a dar un nombre. No necesariamente tiene que ser el mismo, pero sí, pues defino un nombre para que cuando en la URL yo lo escriba, él entonces vaya y ejecute la función que yo le he asociado. Si el dominio de mi proyecto lo llamé example.com, entonces si yo llamo esta URL dominio / últimos libros, él lo que haría sería ir a la view y ubicaría la función asociada que se llama últimos libros. Ejecuta la lógica de negocios que yo haya definido en esa función. ¿Hasta aquí estamos de acuerdo? ¿Es claro el concepto de este archivo models.py, de este archivo view.py, de este archivo urls.py? ¿Hasta aquí estamos claros? Recuerden que a diferencia de estar en la formación presencial, aquí la única manera es que ustedes se manifiesten. Si se quedan callados, asumo que el ejercicio es totalmente claro. Y hablemos de los templates. Lo mencioné hace un momento, que eran archivos HTML, CSS. Entonces, ¿qué hacemos nosotros? Template traduce plantilla. Entonces, lo que nosotros haríamos sería a través de plantillas, archivos HTML, describir el comportamiento que quiero que se visualice en las páginas. Entonces ya miraremos cómo haría yo para incorporar código Python dentro de HTML. Si recuerdan ustedes, nosotros embebíamos código de PHP dentro de HTML. Aquí vamos a ver cómo hago yo para embeber código Python dentro de HTML. Esta sería la descripción de la arquitectura de Python, que se llama MVT. ¿De acuerdo? ¿Preguntas hasta acá? ¿Preguntas hasta acá? ¿Crearon el proyecto? ¿Tienen el proyecto 1? ¿Ejecutaron esa sentencia? Al Sí, ejecutar esa señor. sentencia, ¿les está mostrando Sí, esta señor. información? Ok. Este era un archivo que estaba preparando para esta explicación y me devuelvo a mi archivo con el que arranqué y con el que mencionaba cómo creábamos el proyecto. Ese archivo manage.py es un archivo de Python que nos va a permitir ejecutar sentencias de Django.
yo puedo trabajar con Django Admin o con ManagePI. Entonces, este Django-admin es una utilidad con la que puedo desarrollar tareas de administración de Django. Pero también tengo este archivo ManagePay. El archivo ManagePay se crea automáticamente cuando se crea el proyecto de Django y dentro de la carpeta donde está vinculado la carpeta del proyecto va a quedar ubicado ese archivo ManagePay. Me estoy refiriendo a esto. Cuando yo creo el proyecto, esta carpeta proyecto 1 es esta. Y si ustedes abren esa carpeta, proyecto 1, que está en la carpeta donde se ubicaron, o sea, ustedes pudieron haber creado esta carpeta, pero si se ubicaron en otra parte, por ejemplo, en mis documentos, pues se les va a crear donde ejecuten esta sentencia. Tienen que tener y verificar la URL o el path, la ruta donde está, no URL, aquí no sería esto URL, sino más el path o la ruta en la ubicación física donde estarían creando el proyecto. Este nombre de archivo que se llamó proyecto 1, yo lo puedo cambiar. Lo que no sucede con que este nombre de proyecto 1, que es el que contiene estos archivos, sí está asociado con el proyecto. Y ahí tenemos este archivo ManagePay. Si yo quiero ejecutar sentencias asociadas a este ManagePay, debería entonces direccionar o ubicar el punto, la carpeta donde está ManagePay, es decir, tendría que ubicarme dentro de este proyecto 1, direccionar aquí esta carpeta proyecto 1. ¿Qué es lo que sucede acá? Si ustedes observan, aquí estoy direccionando, ustedes hace un momento para crear la carpeta, para crear el proyecto, lo ejecutaron estando aquí dentro de proyectos de Django. Ahora tendría yo que meterme dentro de proyecto 1 para poder utilizar este comando ManagePay. Por ejemplo, si le decimos ManagePay espacio help, estaría invocando la ayuda de los comandos que tiene ManagePay. Entonces, por favor, en la consola, ubíquense dentro de la carpeta proyecto 1 y ejecuten esta sentencia, manage.py espacio help, y él les va a mostrar un montón de información. Aquí tomé un pantallazo de la primera parte de información, pero aquí les va a mostrar bastantes líneas. Cada sentencia que ustedes ven acá es una instrucción que yo puedo generar de Django autogestionada con este ManagePay. Entonces, por favor, hagan la prueba y verifiquen lo que estoy comentando.
¿De acuerdo? Bueno, Profe, qué vamos. pena, cuando intento crear el proyecto me dice acceso denegado. ¿Está entrando como administrador? Ah, creo que no. Tal vez ese sea el problema. Porque, a ver. Verifique a ver si como administrador le permite crear el proyecto. Bueno, sí, señor. Aquí en este acceso que estoy haciendo, no lo estoy haciendo como administrador. Proyectos de Django. Y aquí de Django admin start project y el nombre lo voy a llamar proyecto ejemplo. Y él debería permitir crearlo. Entonces lo que yo les comentaba, él aquí creó una carpeta que se llama, bueno, me equivoqué, lo llamé proyecto ejemplo, que es este que aparece aquí. Entonces me voy a ubicar dentro de esa carpeta. Y aquí me va a mostrar dos archivos, uno con el nombre de la carpeta y otro con el archivo manage.py. Si le digo manage.py help, estamos en el punto que les estaba indicando. Que se me hizo mi consola. Perdí la consola. Aquí está.
por una configuración que tengo de editor, él me está desplegando la ayuda a otro punto. Y para eso necesitamos esta documentación. .help. Entonces estos son comandos. Esto que me está visualizando aquí son comandos. Comandos, por ejemplo, ya ejecutamos Start Project. Start Project. Y vamos a estar mirando los demás comandos. En ese momento, el punto sería el despliegue, la visualización de la ayuda. Vamos a hacer ahora lo siguiente. En la página de Django, en el menú, ubiquemos la opción que se llama documentación. Si seleccionan esa ventana de documentación, pues se les va a permitir acceder en línea a los recursos de información de Django. Por ejemplo, aquí nos está mostrando acerca de un proceso de migración de una base de datos, de los datos de una base de datos para cargar la base de datos. Hablemos de las migraciones. Entonces, ¿qué son las migraciones en Django? Son la forma en que Django propaga los cambios que se realizan en sus modelos. Entonces, ¿qué sucede? Que cuando yo empiezo a trabajar models.py, de acuerdo a lo que mencionábamos hace un momento, yo empiezo a definir las clases donde los atributos de esas clases corresponden a los campos de las entidades de la base de datos. Cada clase es una entidad de la base de datos. Entonces, si por alguna circunstancia hacemos modificación en el modelo, y cuando estoy haciendo una modificación, cuando agrego una nueva clase que representaría una entidad, cuando agrego campos, cuando elimino o modifico estructuras de campos, inclusive de tablas. Entonces, cada que yo haga una modificación allí, debo hacer una actualización en la base de datos. ¿Qué sucedía? Que ustedes trabajaban con SQL, con DDLs, esas opciones, ¿cierto? O sea, el alter table, el create table. Entonces me permitía a mí crear una tabla, modificar una tabla, pero como aquí yo no voy a trabajar con SQL, entonces, ¿cómo hago para interactuar con la base de datos? Pues ya lo hablamos, a través del modelo. Pero, ¿qué es el modelo? Pues un conjunto de clases. Entonces, cuando ustedes vienen y modifican el modelo, hay que hacer la actualización en la base de datos. ¿Y cómo hacemos eso? A través de estas instrucciones de migración, las migraciones. Entonces, este proceso de migración está diseñado para ser automático, pero es necesario saber cuándo realizar la migración, cuándo ejecutarla. Entonces, inicialmente el ejercicio lo trabajamos manualmente. Manejamos 4 comandos. Migrate, que es el responsable de aplicar o de no aplicar la migración. Tenemos otra sentencia, make migration,
que es el responsable de crear nuevas migraciones basadas en los cambios que se han realizado en sus modelos. SQL Migrate, que muestra las instrucciones de SQL para una migración. Entonces, recuerden que nosotros siempre estamos trabajando son con sentencias de Python, pero si en un momento dado la sentencia o la afectación que yo voy a hacer tiene que ver con la estructura de la base de datos, él me puede mostrar con ese SQL Migrate cuál es el código de SQL que se va a ejecutar. Entonces, uno podría pensar, no, pero pues si yo no necesito ejecutar instrucciones de SQL, pues ¿para qué aprendo SQL? Porque yo necesito estar seguro del ámbito y el alcance de lo que va a suceder con la instrucción de Python que voy a ejecutar. Y tenemos Show Migration, que enumera las migraciones de un proyecto y su estado. Permítanme un segundo que me están llamando del SENA. Ya continuamos. Si verificaron este enlace, esta es una ayuda que tiene Python en un paso a paso para crear una aplicación. Si tomaron nota del script, ahí lo tienen. Ahora que terminemos la sesión, lo pueden consultar. Entonces, para realizar ese proceso de actualización, lo haríamos ejecutando el comando manage.py. Ejecutar directamente el manage.py, entonces recuerden que ese es un recurso de Python, entonces lo vamos a hacer de esta manera. ¿Qué van a hacer? Ubíquense en la carpeta donde está el archivo manage.py. Está dentro de la carpeta proyecto 1. Y van a ejecutar esta sentencia. Python espacio manage.py espacio migrate. Y él
va a iniciar un proceso, el que ustedes están visualizando allí, que básicamente lo que va a hacer es a crear la base de datos. ¿Qué base de datos nos crea? Una base de datos que se llama SQLite. Me imagino que cuando les hablaron de los diferentes gestores de bases de datos, así como está Postgres, como está MySQL, Oracle, también tenemos una base de datos que se llama SQLite. SQLite es una base de datos pequeña que nos permite poder gestionar con la misma dinámica que trabajamos el SQL, estructuras, entidades, crear mi base de datos. Lo que pasa es que para pensar en SQLite, para tener una base de datos de producción, sí, no. O sea, normalmente los celulares, por ejemplo, Android, maneja internamente, los móviles manejan internamente una base de datos. Y esa base de datos, ¿qué sistema gestor es? Es SQLite. Entonces, observen cómo cuando creamos el proyecto, nos creó la carpeta proyecto 1 y el archivo manage.py. Después de correr este script migrate, lo que vamos a tener es la base de datos. En este momento la base de datos está vacía, pero ya tenemos la base de datos. Me confirman cuando estén en este punto y visualicen en la carpeta del proyecto 1, en la carpeta de proyecto 1, visualicen que se creó ese archivo, SQLite 3. ¿Me confirman, por favor, cuando estén en ese punto? Por mi parte, listo. Por mi parte también ya está funcionando. Por la mía igual. Por mi parte también. Ok, listo, muchas gracias. Bueno, ¿qué vamos a hacer ahora? ¿Se acuerdan cuando corríamos el PHP MyAdmin? Entonces, ¿y por qué lo hacíamos? Para poder desplegar en el servidor lo que hacíamos en PHP. Aquí también necesitamos un servidor de aplicación.
Django tiene un servidor de aplicación y para correrlo lo vamos a hacer de esta manera. Python espacio manage.py espacio run server. Entonces con esta instrucción vinculada al manage.py, run server es que voy a correr el servidor. Él les va a mostrar algo parecido a lo que les estoy compartiendo. ¿Qué URL vamos a utilizar? Puedo usar localhost o puedo utilizar 127.0.0.1 y ubicar una puerta de enlace, 8000. Si vamos a el navegador y le damos esa dirección, http://127.0.0.1 2.8000 él nos debe llevar a la dirección base de nuestro servidor de aplicación. Es decir, les debe mostrar esto. Si hemos llegado a este punto, entonces tenemos corriendo Django. Ya lo tenemos. O sea, ahora ya tendríamos que pensar es en desplegar cosas. Así como de las primeras cosas que hacíamos, crear algo básico en PHP para entrar a desplegarlo, digamos, en este punto, ya pensaríamos en empezar a crear las funcionalidades que tendríamos previstas para una aplicación. Entonces, verifiquen la URL a ver si efectivamente les muestra que ya tienen corriendo y funcionando Django. ¿Me confirman, por favor? Listo, profe, por mi parte ya. Vale, ok. Bueno, pregunta del millón y se me olvidó comentarles ayer. ¿Tienen instalado en su máquina Visual Studio Code? Sí, señor. Yo no. Señor. No, señor. Bueno, la idea es que despliegue y trabajo y codificación lo vamos a utilizar en esta herramienta, Visual Studio Code. La idea es que en el transcurso del día, al final de la sesión, vamos a trabajar hasta las 9. Me acabaron de llamar para confirmarme una reunión ahorita a las 9. Entonces lo van a descargar y lo van a instalar. Luego vamos a mirar mañana en la
configuración básica, unos elementos básicos de Visual Code que me permiten estas sentencias de consola que estamos haciendo, las podemos ejecutar dentro de Visual Studio Code. Entonces todo lo puedo estar manejando dentro del mismo entorno. Es un buen recurso. Creo que ya lo he utilizado en otros momentos, pero aquí el ejercicio en toda la parte del desarrollo que vamos a trabajar con Django, lo vamos a estar trabajando con esta herramienta Visual Studio Code, ¿de acuerdo? Antes de finalizar, espérenme, abro nuevamente el archivo que tenía hace un momento. Y recién ustedes crearon el proyecto, ¿de acuerdo? O sea, cuando ustedes que ejecutaron esta sentencia, él creó esta carpeta, ¿cierto? Esta carpeta. Y dentro de esa carpeta creó una carpeta con el mismo nombre y este archivo ManagePI. Y dentro de este archivo, dentro de esta carpeta, proyecto 1, él creó estos archivos. De estos archivos apenas hablé del archivo URLS. Entonces, esta carpeta, proyecto 1, me estoy refiriendo a esta carpeta que está aquí. La carpeta que se crea en el sitio donde yo estoy direccionado. El directorio de trabajo externo. Ese sería el directorio de trabajo externo. Es solo un contenedor, es una carpeta que contiene nuestro proyecto, por lo que se le puede cambiar el nombre sin afectar el proyecto en sí. Y el otro archivo que tenemos es este, ManagePay. ManagePay es una utilidad de línea de comandos que permite interactuar con el proyecto. Entonces, le decíamos managepay.help para que nos desplegara la ayuda de todos los comandos asociados al ManagePay. La idea es que no, pues es un archivo Python, pero la idea es que no editen estos archivos, por ejemplo, este ManagePay, ¿de acuerdo? Para no afectar el comportamiento y desempeño de las utilidades que están definidas allí. La otra carpeta, esta carpeta que tenemos aquí que se llama Proyecto 1. En esa carpeta Proyecto 1 contiene el paquete Python para el proyecto. Digamos, los recursos del proyecto, cuando hablamos del modelo, cuando hablamos del template, cuando hablamos del view, entonces eso lo vamos a trabajar en esa carpeta. Pero cuando yo creé, aquí me está mostrando otros archivos. barra el piso, init barra el piso. Entonces, ese archivo, init, es un archivo requerido para que Python trate el directorio del sitio que yo estoy trabajando como un paquete o como un grupo de módulos. Cuando yo defina la organización del proyecto en módulos, ese archivo está vacío y sobre ese archivo normalmente no vamos a hacer nada. El otro archivo que tenemos, que se llama setting, es un fichero que nos permite parametrizar algunos elementos de configuración para el proyecto. Identificamos también este archivo URLS. Entonces, ese archivo nos permite hacer el mapeo de las URLs, lo que se despliega en el navegador y que interactúa con el código que nosotros definamos en el view a través de las funciones que hayamos nosotros definido en el view. Entonces, si yo hablo de mapear, estoy significando que lo que hago es relacionar la URL que se va a desplegar en el navegador contra
las funciones que estemos caracterizando en el view. Dice la de presentación, piensa como una tabla de contenido de tu código hecho en Django, donde el código, ¿dónde está? Pues está en las funciones que hemos definido en el view. Y tenemos un archivo que se llama WSGI para poner nuestra aplicación en un servidor web que contenga el protocolo WSGI. Digamos, por las mismas utilidades que tiene Django, y estas serían unas características especiales que me permitan a mí poder hacer ese tipo de despliegue. Y nos faltaría hablar de nuestro archivo ManagePay, que es este archivo ManagePay, que es el punto de entrada para gestionar el proyecto. Entonces recuerden que normalmente yo estaría ejecutando sentencias, comandos vinculadas dentro de ese ManagePay, que si las quiero conocer lo hacíamos con el managepay.help. Es el mismo código que se utiliza con el parámetro Django-admin. En la práctica lo habitual es utilizar Django-admin para utilizar el proyecto, para crear el proyecto. Ya. ¿Cómo creo el proyecto? Como lo crearon ustedes con Django-admin. La demás dinámica de gestión de Django, pues lo vamos a hacer con el comando managepay. Bueno, entonces, pregunta del millón. ¿Todos llegamos hasta este punto? Todos, a ver, aquí, ¿todos llegaron hasta este punto? Por mi parte, sí. ¿Los demás? Sí, señor. Listo, escuché 4. Faltan 7 personas. A ver, miro yo aquí el chat. Profe, a mí no me deja ingresar, me dice que no se puede acceder a este sitio web. Nos tocaría mirar el mensaje de error. Bueno, dice aquí Alejandra que ya. Ok. Voy a detener la grabación en este punto.